Este espacio maravilloso es presentado por Medicuba. Medicuba, que ya les vamos a mostrar todo este video también. Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hay uno que se pasa rápido. Se pasa volando. Y con el doctor, que ya estábamos hablando, que viene de Medicuba, también se pasa rápido, muy entretenido. José Luis Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido. El aplauso para ti, doctor. Gracias por acompañarnos con ¿cómo se llama? Con esta medicina familiar, que queríamos entender qué es la medicina familiar. Bueno, la medicina familiar, en términos sencillos, es el antiguo médico de cabecera, ¿no? O sea, aquel médico que atiende a todo grupo de familiar, al niño, al padre, al abuelo, etcétera, y conoce todo como el historial. Como el historial de la persona, de la enfermedad. Y de todo, y cómo la enfermedad se aborda desde un punto de vista integral. Porque cuando estamos enfermos, no solamente se enferma a la persona, sino que afecta a todo su grupo familiar. Es verdad, es una... Oye, qué rico además el médico de cabecera, como era antes. Ahora también, Doc, tiene que ver porque te hacen muchas preguntas cuando uno va a algún centro y dice ya, historial de enfermedad en su familia, ¿te has dado cuenta, no? Exacto. Tiene que ver con eso. Exacto. Claro, porque en el fondo, cuando una persona, ya, pongamos un ejemplo, un diabético, uno inmediatamente tiene que indagar en su ficha clínica y con el paciente qué antecedentes tiene. Mi padre era hipertenso, mi abuela era diabética, X falleció de un infarto. Entonces uno va construyendo una historia de la enfermedad, ¿ya? Y los factores de riesgo, ¿ya? Si fuma, si consume alcohol, tiene colesterol alto. Los hábitos que hay en esa familia, como las comidas, por ejemplo. Las comidas. Ese harta fritura, por ejemplo, que come. ¿Tienen tradición en la familia? Claro, bueno, en Chile principalmente tenemos un problema de que nos alimentamos bastante mal, ¿verdad? Somos buenos para la sopaipilla. La sopaipilla, sobre todo en invierno. Esto es muy antipopular lo que voy a decir, pero qué rico es alimentarse mal. Pero hace un daño, ¿no? Daño, y un daño del cual no nos damos cuenta. Sí. Yo, en mi consulta, siempre les señalo, lamentablemente hay enfermedades que no duelen, ¿ya? Porque uno generalmente va al médico porque me duele algo. Me duele el estómago, me duele el pecho, etcétera. Pero, por ejemplo, la diabetes no duele, ¿ya? No, salvo algunas complicaciones. Es muy silenciosa, claro. Es muy silenciosa. La hipertensión no duele. El colesterol alto no duele. Entonces, son enfermedades silenciosas que no dan síntomas, pero que están ocasionando en nuestro organismo todos los días un daño, ¿ya? Sin que nosotros nos demos cuenta. Sí, y muchas veces consultamos por las complicaciones de la enfermedad. Y no prevenir. Claro, la prevención, que es fundamental, la dejamos de lado. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la medicina familiar y el médico general, por ejemplo? La medicina familiar es una especialidad, ¿ya? Medicina general es aquel médico que tiene su formación, los 7 años clásicos de medicina en Chile, y sale. Que es el que deriva para todos lados. Claro. El médico familiar es una especialidad de la medicina. Nosotros nos formamos para ello y para poder, en el fondo, tener herramientas para atender. Que no sea simplemente el médico que ve la patología y sea como, en términos, una oficina de parte. Que yo atiendo y derivo al otorrino, al gastroenterólogo, al broncopulmonar. Nosotros somos capaces de enfrentar la enfermedad en su contexto interno. Porque, como decía, un diabético no solamente es diabético, ¿ya? El diabético puede ser hipertenso, puede tener un problema vascular, puede tener un problema visual, etc. Entonces, si un médico general no lo va a ver en su forma integral, lo va a derivar al especialista. ¿Y qué va a hacer el especialista? Si yo voy al oftalmólogo, ¿qué me ve el oftalmólogo? El ojo nomás. Lo ve el ojo, la visión, lo evalúa, claro. Ya. Y no le va a interesar más o menos que estoy con bronquitis, que tengo una herida en la pierna. No, él le va a decir, y lo hace, lo hemos visto. No, tiene que ir al gastroenterólogo. Ahí te deriva, claro. Tiene que ir al broncopulmonar. Entonces al final terminamos viendo muchos especialistas, pero nadie los ve en su integralidad. Y el médico familiar sí. El familiar es más integral, pues claro. Integral. Mira, y no había escuchado tanto del médico familiar, digamos, medicina familiar. Doc, también hay un tema, por ejemplo, con... hay antecedentes familiares de un cáncer de mama, por ejemplo, antecedentes familiares de diabetes. ¿Se puede hacer como una prevención de eso en la familia, los que vienen, ¿no? Las generaciones también. Claro, hay historias usual. familiares. Por ejemplo, el cáncer de mama tiene claramente una tendencia familiar, una carga familiar. Entonces, si mi madre, cuando estoy atendiendo a una paciente que es mujer, mi madre tuvo cáncer de mama, voy a tener que ser más estricto con los chequeos preventivos. Hacer la mamografía, hacer ecografía, ir a buscar. Porque si tenemos un cáncer, lo ideal es que ese cáncer lo detectemos en edad temprana, ¿ya? Cuando está recién empezando, como se dice.
Pero ya lo detectamos muy avanzado, ya está ramificado, las posibilidades de huevo van a ser muy bajas. Estaba pensando en un ejemplo, así como, por ejemplo, la diabetes. Si yo soy una mamá que tengo un médico de cabecera, ¿no es cierto?, en mi familia, un doctor de medicina familiar, y yo tengo diabetes, a lo mejor usted como médico familiar me va a decir, oye, ojo con tus hijos que están con obesidad, porque como tú tienes antecedentes... Entonces, eso es pues una visión holística, completa. Exacto. ¿Entendí todo? Sí, perfecto. La entendió, pero perfectamente, la felicito. Claro. La felicito. Yo que le diga un puñito. Es verdad, tiene que ver con eso. Con eso expliqué precisamente. Y es experiencia muy bonita. Yo lo comento. A ver, cuéntanos alguna experiencia. O sea, uno como médico familiar tiene experiencias muy bonitas. Una vez, no hace mucho, 2 o 3 meses, en mi consulta, en Medicuba, por supuesto, en un box de atención médica, yo pude reunir a 4 miembros de la familia. Bisabuela, abuela, madre, hija. Se juntaron todos en el box, claro, porque yo había partido por la paciente índice, que era la mamá, ¿ya? Y la mamá después creció, porque creció, tuvo hijos, ¿ya? Pero esta madre, esta hija que ahora es madre, tenía su madre, que también era paciente mía. Y me llevaron a la madre de la madre, o sea, la bisabuela de la... Entonces, ver a una familia en su integridad tiene un valor muy grande, ¿ya? Porque en el fondo, claro, se hace parte del grupo familiar y esa familia a uno lo conoce, confía en uno y lo sigue. No, y lo que hablábamos recién con Pamela, con la psicóloga, los vínculos pues, también son súper importantes en materia de salud también. La confianza. ¿No? Sí. La confianza. Claro, porque si el médico lo acoge, lo ve en forma integral, no solamente en el concepto de que estoy enfermo de esto, porque uno está enfermo y yo estoy enfermo de algo físico, también me afecta mi salud mental. ¿Por qué? Porque me voy a sentir mal, voy a andar deprimido, voy a andar pensando, voy a rendir mal en mi trabajo, voy a rendir mal en mi estudio. Entonces, y eso va a afectar, si un joven, por ejemplo, a sus padres, ¿qué le pasa a nuestro hijo que ya no quiere ir a clase? ¿Qué le pasa que bajó sus notas? ¿Qué le pasa que...? Etcétera. Entonces, la dinámica familiar se va, en el fondo, alterando por una enfermedad o algún evento que afecte a algún miembro de la familia. Entonces, eso el médico familiar lo puede abordar. Oye, Doc, siempre hay alguno que es más porfiado en la familia para ir al médico, ¿no? Que es más asustadizo, más complicado. ¿Llevan los otros integrantes de la familia porque ya son todos parte de tu consulta, no? Y sucede, ¿pasa? Claro, pasa todo, no todos los días, pero pasa muy seguido. De repente y le dicen, entra con el hijo, o al revés, entra con el padre, ¿no? Y le dicen, yo no quería venir. Claro, yo vine porque mi hijo o mi hija me trajo, ¿ya? Pero yo me siento bien, yo no tengo nada, ¿ya? Y al final uno, claro, la carga, la historia familiar, la anamnesis, que es como le pregunta a las personas los síntomas, los antecedentes familiares, y ese que era sano, ya no era tan sano. Claro. Muchos se resisten a ese cambio y no quieren, no vuelven, o vuelven después, pero muchos se dan cuenta que en realidad la medicina preventiva, ¿ya?, es muy importante en el sentido que vamos a evitar complicaciones, ¿ya? Y sabe lo otro importante, doctor, y que se da mucho en Medicúa, es el tiempo de atención, porque cuando uno va, hoy día que en el fondo uno no tiene un médico de cabecera y picotea por aquí, picotea por allá con distintos profesionales, pucha, te atienden en 5 minutos, te tienen que conocer, te tienen que preguntar tus antecedentes, tienen que revisarte y darte una conclusión de lo que tienes. Ya, no sé, 5 minutos, pongámosle 15. En medicina familiar no, porque se toman el tiempo, porque tienen que conocerte. Tienen que conocer todo. Claro. Y hoy hay barreras físicas, o sea, la tecnología nos ayuda un montón. Pero de hecho yo me cuenta que la barrera física del computador, en el fondo se transforma en una barrera. ¿Por qué? Porque nosotros como clínicos tenemos que estar conversando, no tenemos estas relaciones tan fluidas que tenemos. Tenemos que estar escribiendo y conversando. Escribiendo y conversando. Y eso en el fondo va generando es distinto antes cuando teníamos ficha clínica y lo anotaba, era más fácil. Que no se entendía nada. No se entendía nada. Tenía otras desventajas, por supuesto. Pero ¿cómo podemos nosotros suplir eso conociendo a la familia? Porque claramente la primera vez que nos vamos a atender vamos a tener que llenar un montón de datos clínicos, pero la próxima vez que lo veamos ya no, ya lo vamos
vamos a conocer, ¿ya? Y va a estar toda la ficha clínica, vamos a ver los antecedentes, tanto, insisto, tanto del paciente índice como de su entorno, de su familiar y de su entorno. No, me imagino yo que cualquier consulta menor también, de repente ya se estrecha el lazo, su WhatsApp, doc, me huele, ¿qué puedo tomar? ¿O no? Eso es algo súper importante. Yo lo hago mucho, ¿ya? Yo en mi recetario, pues yo también uso recetas físicas también, ya, no solo electrónicas físicas, yo tengo ahí mi WhatsApp, tengo mi correo electrónico, y eso, que ayuda a la gente. Sí. Porque hoy día, muy mismo un día feriado. Los servicios de urgencia deben estar absolutamente repletos. Sí, la consulta, doctor, sabe que yo lo vi ayer, le llevé a mi hijo, y tengo una duda. Pum. Doctor de cabecera responde, mire, sí, perfectamente vimos esto, le sugiero hacer esto, le sugiero hacer esto otro, continúa el tratamiento. Claro, y a lo mejor evitas tener que ir a la urgencia porque fíjate que te podías tomar un paracetamol y un ibuprofeno. Y te agarráis más bichos. Claro que sí, po. Y corregir una dosis, agregar alguna cosa, porque ya lo vi el día anterior, por ejemplo. Doctor, ¿la medicina familiar ve todo tipo de enfermedades o se especifica en algunas? No, la medicina familiar ve todo tipo de enfermedades. Claramente, sí nos tenemos que apoyar ya con el diagnóstico que avanza, por ejemplo, si más específico. Si tiene un cáncer avanzado, por ejemplo, no lo vamos a seguir viendo nosotros, efectivamente lo vamos a derivar a un especialista, ¿ya? Pero nosotros podemos ver toda la enfermedad, el amplio arco de enfermedades. Y obviamente saber, lo principal en medicina es saber cuándo efectivamente tenemos que derivar. Cuando nuestros conocimientos dan hasta esto y cuando ya tenemos que derivarlo a otro médico que de esa materia sepa más, ¿ya? Entonces no voy a poder tampoco quedar con el paciente viéndolo yo si no voy a tener las competencias clínicas para eso, lo voy a derivar, pero en forma apropiada. No que el paciente tenga que andar buscando, insisto, que el otorrino, que el broncopulmonar, que el cardiólogo, porque al final terminan 10 consultas, pero nadie lo ve en su integralidad. En cambio, el médico de cabecera, el médico familiar, efectivamente conoce toda su historial. Y eso es lo que hace la medicina familiar y una especialidad que tiene Medicuba, que es súper importante también. Y Medicuba que ya es muy familiar, pues Medicuba es un centro médico muy familiar. Muy familiar. Es muy de cobijo, de apapacho. Sí. O sea, nosotros conocemos, estamos en San Miguel hace más de 25 años ya. Claro. Nosotros tenemos pacientes, como digo, los que nos conocemos desde ya 4 generaciones de abuelos, madres, hijos, etcétera, ya nos conocemos y conocemos todo su entorno familiar. Oye, y ustedes también una muy buena opción para que vayan a Medicuba si son de San Miguel, son del sector, de todo Santiago también, una opción válida absolutamente, con buenos precios, con profesionales de excelencia como el doctor aquí José Luis Martínez y tantos otros que hemos tenido acá en nuestro programa también, por cierto. Oye, qué maravillosa esa oportunidad también de ganarse una densitometría ósea, que no es un examen menor, pues, doctor. No, podemos detectar la osteoporosis, iniciar inmediatamente un tratamiento y poder en el fondo abordar esa problemática, ¿ya? ¿Mayores de 50 la densitometría ósea? Exactamente. Yo estoy a 2 años de una densitometría ósea. A 2 años. Yo estoy con la rodilla apenas. Claro. Que lo refiere. Oye, si ustedes quieren llevarse la densitometría ósea en medicuba.cl, mira, tenéis el Instagram ahí para que lo revisemos también, para que sigan a Medicuba, para que llamen, ahí está el WhatsApp, lo pueden seguir en el WhatsApp, en el teléfono también y comentar, ¿no? Yo vi el programa Buenos Días, Buenas Tardes con el doctor José Luis Martínez o como quieran y quiero llevarme esa densitometría ósea ahí en Medicuba que cuenta siempre con el cariño de la medicina cubana. Hoy una maravilla, una gran oportunidad. Gran oportunidad. Doctor José Luis Martínez, te agradecemos tremendo. ¿Te sentiste bien, Doc? ¿No? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste bien? Sí, muy bien. ¿Te gustó esta consulta? No, maravilloso. Gracias también por acompañarnos siempre y cariños grandes a toda la gente de Medicuba. Medicuba.cl, ya saben, densitometría ósea, regalo para ustedes.